Bien, señoras y señores, tengan todos muy buenas noches. Ingenieros, asociados y público en general, la más cordial bienvenida al tradicional Jueves Minero. En la mesa de honor nos acompaña el doctor Felipe Quea, gerente de proyectos de la empresa Pleno Ingeniería Social, SAC, quien va a presentar seguidamente el tema Consulta Previa, la identificación de los pueblos indígenas u originarios en el ámbito de un proyecto de inversión extractiva, por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ya lo hemos anunciado, el ingeniero Rómulo Mucho, presidente en ejercicio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y el presidente electo, el ingeniero Antonio Samaniego Alcántara. Bien, vamos a continuar, señoras y señores, continuando con nuestra campaña, la campaña de pago puntual. El día de hoy se realizó el sorteo para participar en el evento Water in Mining 2014. GECAMIN, a llevarse a cabo del 28 al 30 de mayo del presente año en Viña del Mar, Chile. El premio incluye inscripción y hospedaje por 3 noches. Bueno, los ganadores son Jesús Eusebio Delgado Barriga y Guillermo Hernán Barreda Flores. Para mayor información, nuestra área de asociados se comunicará inmediatamente con los ganadores. Un fuerte aplauso para ellos. Muy bien, señoras y señores, seguidamente vamos a invitar al ingeniero Rómulo Mucho, quien va a brindar unas palabras de apertura y bienvenida y va a presentar justamente al doctor Felipe Quea. Ingeniero Rómulo Mucho, por favor. Bien. Queridos asociados, tengan ustedes muy buenas noches. Quiero expresar mi felicitación a Antonio por haber ganado las elecciones para la nueva conducción de nuestro querido instituto. Antonio y todo su equipo, bienvenidos. En realidad los mineros, como siempre lo digo, somos una familia, ¿no? Todos nos conocemos y creo que todos nos esforzamos por hacer más grande al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que voces de personas muy reconocidas, tanto del gobierno como de las empresas privadas. Hoy creo que el instituto juega un papel muy importante como referente en la industria minera nacional. Pues bien, yo quiero presentar a Felipe. Felipe es un sociólogo de primera que trabajamos juntos en el ministerio, muy agudo, un analista pero de polendas. También casi perdemos la vida ahí en un recorrido cuando íbamos a solucionar el conflicto de Tintaya. Yo solo quiero recordarles de que íbamos en dos camionetas y una de las camionetas creo que no estaba tan bien. Entonces cerca allá Tintaya para y me dice: Rómulo, ¿sabes qué? Tu camioneta no está bien, pásate a la mía, ¿no? Me dio su camioneta, entonces nosotros avanzamos. Y como estaba bien, avanzamos y llegamos a Espinar y no aparecía la camioneta de Felipe. Pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no pasaban. ¿Qué había pasado? Que se había volteado pues la camioneta, ¿no? Y Felipe felizmente no había sufrido tantos daños, se recuperó rápidamente. Bueno, son los gajes del oficio, ¿no? Así que esta noche nos va a presentar un interesante tema que es de la consulta previa. Así que adelante, Felipe. Ingeniero Rómulo Mucho, ingeniero Antonio Samaniego, tengan ustedes muy buenas noches. A todas las personas presentes, igualmente, agradezco al Instituto esta oportunidad. Sé que el tiempo con el que cuento es bastante breve y he tenido que hacer un esfuerzo por limitar
las explicaciones que me hubiera gustado dar más en extenso, pero espero que la información que se les presente sea de utilidad para todos ustedes. El tema de la consulta previa es un tema que está siendo controversial en nuestro país en estos momentos. La industria extractiva, sea minera, petrolera, sea en general hidrocarburos o eléctrica, está siendo demandada por el Estado y por organizaciones vinculadas a comunidades campesinas y nativas para que se realicen consultas previas por parte del Estado antes de otorgar autorizaciones a proyectos de inversión. Y esto nos lleva a un tema que es cómo identificar a los denominados pueblos indígenas, que es uno de los requisitos para que se produzca la consulta previa. Entonces, ahí lo que tenemos es que como antecedentes quisiera señalar algunas cosas. El proceso de consulta previa tiene 7 pasos. El primer paso es identificar la medida administrativa o legislativa. Para el caso de la actividad minera o hidrocarburos o eléctrica, estamos hablando de medidas administrativas. Vale decir, de esas autorizaciones o de esos permisos que para las distintas fases de la actividad, sea exploración, sea la fase de construcción, explotación o de cierre, es posible que corresponda la necesidad de hacer una consulta previa. Eso lo ha determinado ya el Ministerio de Energía y Minas en el TUPA, que está vigente en estos momentos, en qué momento y bajo qué acto administrativo se debe requerir al administrado, es decir, a las empresas, el hacer eventualmente, si se identifica que existe un pueblo indígena en el ámbito de influencia o de ubicación de su proyecto de inversión, hacer una consulta previa. El siguiente paso, aparte de identificar en qué medida es la que debe ser sujeto de consulta previa, es identificar al pueblo indígena, es decir, al titular de la consulta previa. Una vez identificado el pueblo indígena, una vez identificada la medida administrativa, comienza ya un procedimiento en el que solo nos queda rezar, porque son 120 días en los que el Estado, junto con la organización representativa o los representantes del pueblo indígena, van a sostener un diálogo de ida y vuelta para buscar que exista un consenso para viabilizar la medida administrativa, que puede ser el permiso de exploración, que puede ser el permiso de construcción, operación o eventualmente también el permiso de realizar el estudio de impacto ambiental de un proyecto de inversión. Entonces, de estos pasos, el segundo es el que vamos a ver el día de hoy. Y lo primero es señalar qué es lo que dice la normativa peruana al respecto. Hay una ley de consulta previa, hay un reglamento de dicha ley, y aquí comienzan los problemas. Sale, después de que sale el reglamento, una directiva denominada la Directiva 03-2012 del Ministerio de Cultura, que se refrenda a través de una resolución ministerial, la 202 de ese ministerio, en la cual se señala cuáles son los criterios y cuáles son los temas que deben de recogerse como información para incluirlos en la base de datos de los pueblos indígenas que estaba construyendo el Ministerio de Cultura. Y entonces, cuando uno lee esa directiva o esa resolución ministerial, lo que se encuentra es que existen algunas diferencias entre lo que señala la ley de consulta previa, el reglamento de consulta previa y esta directiva. La más importante de ellas es que ni la ley ni el reglamento señalan que la lengua o idioma es un criterio objetivo para determinar si existe un pueblo indígena o no. Sin embargo, una norma de menor jerarquía, una resolución ministerial, determina que
un criterio objetivo para poder identificar a un pueblo indígena pasa a ser la lengua o idioma. Esto va en total contrasentido incluso con el propio convenio número 169, que se cuida de no clasificar como criterio objetivo a la lengua por el tema del asimilacionismo histórico que ha habido en los países de América Latina. No nos olvidemos que una persona que pudiera ser quechua hablante, aymara, y que vivía en la época de la colonia, para poder comunicarse con la sociedad española tenía que comunicarse en castellano, y por lo tanto el desarraigo en el uso del idioma o la lengua original fue muy fuerte en los países de América Latina, y por ello usar como un criterio para decidir si alguien es perteneciente a un pueblo indígena la lengua pasa a ser algo bastante endeble como sustento para tomar una decisión. Lo otro es que en esa misma directiva a las comunidades campesinas y nativas, que podrían ser la expresión de un pueblo indígena, se les denomina organizaciones representativas de nivel local. Vale decir, se les conmina a que solo puedan ser reconocidas las comunidades campesinas a ser la representación de un pueblo indígena de nivel distrital. Sabemos que hay comunidades campesinas que ocupan 2 provincias, 3 provincias, 2 departamentos, 5 distritos, y sin embargo no van a poder tener sus propios representantes para tener interlocutores ante el Estado, porque esta directiva no los reconoce como interlocutores válidos. Y entonces, ¿quiénes podrían ser esos representantes e interlocutores válidos? Quienes representen a más de 2 pueblos indígenas y que tengan una representación regional o nacional. Entiéndase en eso AIDESEP, CONACAMI o CNA. Entonces, en esta directiva, para lavar un poco la confrontación que se produjo con estas organizaciones cuando se saca el reglamento de la ley de consulta y estas organizaciones cuestionan al Estado peruano por emitir ese reglamento que decía que no todas las comunidades podrían ser denominadas pueblos indígenas, se curan en salud los representantes del gobierno actual y a través de esta directiva le dan cabida a estas organizaciones de segundo nivel para que sean los representantes de los denominados pueblos indígenas en esta negociación que tienen que llevar con el Estado peruano. Después tenemos que el Ministerio de Energía y Minas saca y precisa en qué momentos para las actividades de hidrocarburos y las actividades eléctricas se debe hacer la posibilidad o debe posiblemente haber consulta previa. Eso sale el 2012. El 2013, después de haber pedido la consulta previa como quien pide el DNI a todas las actividades mineras, el ministro Merino se cura en salud y hace una modificación en enero del 2013 del TUPA y precisa mejor en qué actos administrativos es que se puede realizar consulta previa. Y para cerrar y poner la cereza que corona la torta, hace un mes aproximadamente sale una resolución viceministerial del Ministerio de Cultura en la que se señala cuáles son las herramientas con las cuales se debe levantar información para identificar a los pueblos indígenas. Y como veremos más adelante, esas herramientas, la verdad, varias de ellas son inadecuadas y por lo tanto pueden generar problemas al momento de sacar conclusiones si le corresponde o no a determinada comunidad o pueblo indígena el ser consultado. ¿Qué sucede en el Ministerio de Energía y Minas? Anda requiriéndole a las empresas estudios que sustenten que no existe un pueblo indígena en el entorno de su proyecto para otorgar autorizaciones de exploración o construcción. Son muchas las empresas que para poder avanzar en algún proyecto de exploración se les ha requerido que consigan que alguien les elabore un estudio que demuestre o que sustente si es que existe o no existe un pueblo indígena en la zona donde se ubica su proyecto. Ese documento, por supuesto, las empresas
que lo que tienen de por medio es una fuerte inversión, lo mandan a hacer, lo presentan al ministerio y de ahí el ministerio, como titular del acto administrativo, porque no es la empresa la que tiene que identificar si existe pueblo indígena, sino es el Estado, y en este caso sería el Ministerio de Energía y Minas, agarra el informe que han presentado las empresas, contrata a consultores para que evalúen el contenido de estos informes y determinen la veracidad o no del contenido de estos informes para hacer lo suyo y finalmente poder decirle al Ministerio de Cultura: ¿sabes qué? Aquí no corresponde consulta previa porque tengo este estudio realizado y con consultores contratados que han evaluado que la información es válida y por lo tanto no corresponde consulta previa, retrasando los tiempos para otorgar las autorizaciones correspondientes. Y finalmente, el Ministerio de Energía y Minas viene recibiendo presiones tanto del Ministerio de Cultura como de la Defensoría del Pueblo para que acepte realizar consultas previas a comunidades sin mayor sustento, simplemente porque el Ministerio de Cultura decide que en su base de datos existe registrado tal o cual comunidad. El Ministerio de Energía y Minas, cuando le manda las coordenadas de la ubicación de algún proyecto al que tiene que aprobarle algún acto administrativo, la respuesta del Ministerio de Cultura es casi inmediata: tiene que haber consulta previa. ¿Qué pasa en el Ministerio de Cultura? Ha incluido la lengua como criterio objetivo, como señalamos hace un momento, y yendo en contra de lo que señala la ley y el reglamento. Utiliza el mapa etnolingüístico para determinar cuáles son los pueblos indígenas en el Perú, sin emplear los criterios establecidos en la ley. Emplea el directorio de comunidades campesinas y nativas reconocidas o tituladas para determinar el sujeto de la consulta previa, y los instrumentos de levantamiento de información en la resolución viceministerial que ha sacado este año son poco operativos en su aplicación para poder hacer la identificación de pueblos indígenas. Y finalmente, existen inconsistencias y contradicciones entre los conceptos que precisa la Directiva 003-2012 y esta del 0014, la 01 del 2014. Entonces, la gran pregunta es si este mapa, que es el mapa etnolingüístico vigente para el Estado peruano, es razón suficiente para poder definir que existen pueblos indígenas basados en los idiomas que pueden estar hablando cotidianamente las personas en determinadas zonas del país. Y bajo esa premisa, y si ustedes superponen un mapa con las concesiones mineras o con los proyectos que están en exploración y algunos en fase de construcción, van a encontrarse que en la gran mayoría de proyectos procedería la consulta previa, bajo esa lógica que está empleando el Ministerio de Cultura de usar el mapa etnolingüístico como el referente casi exclusivo para determinar que debe haber consulta previa. Pero además hay otras cosas. Este es un pantallazo de la base de datos del Ministerio de Cultura y en ella se tiene pueblo indígena por ámbito geográfico y se utiliza departamento, provincia, distrito como las unidades de medida para calificar y para ubicar al pueblo indígena, cuando sabemos que eso es muy relativo, porque un pueblo indígena no lo vas a poder restringir a un ámbito administrativo, jurisdiccional, político establecido por el Estado. Y lo otro que se ve acá, aparte de que está el departamento, la provincia y el distrito, es el pueblo indígena, el aymara. En ese mismo distrito de Carumas existen 19 comunidades campesinas, de las cuales 12 son aymaras y las otras son quechuas. Pero, como veremos a continuación, en esa misma base de datos solamente tienen registrados para el distrito de Carumas 6 comunidades campesinas, y como las 6 son comunidades campesinas aymara, llegaron a la conclusión de que el distrito es un distrito aymara. Pero además utilizan una denominación que está en la parte de arriba que dice organizaciones indígenas de nivel comunal, término que no existe ni en la ley ni en el reglamento y que lo ha acuñado
la base de datos del Ministerio de Cultura sin respetar el marco mayor legal al que tiene que remitirse. Lo otro es que no sabemos si las 6 comunidades que están ahí corresponden solamente a comunidades que tienen resolución de reconocimiento o resolución de titulación, si son tituladas o solamente son reconocidas, lo cual para quienes sepan de derecho o sean abogados saben que hay una diferencia fundamental entre una y otra cosa, y por lo tanto no podríamos decir cuál de estas comunidades debería ser el sujeto de la consulta. Lo paradójico en este caso fue que el proyecto estaba por lo menos a 2 volcanes de distancia de cualquiera de estas 6 comunidades, y sin embargo le exigían que hiciera consulta previa con estas 6 porque eran las únicas 6 que tenían ellos en su base de datos. Y las 2 comunidades que sí estaban en la zona del proyecto, como no figuraban en la base de datos del Ministerio de Cultura, para ellos no existían y por lo tanto no deberían haber sido consultadas. Esto es una evidencia del desorden en el que están. Con respecto a sus instrumentos de acopio, ¿qué tenemos? Han sacado una norma en la que se dice que es obligatorio para identificar al pueblo indígena realizar entrevistas semiestructuradas. Y son un cuestionario de preguntas que han puesto como parte anexa, que tiene 116 preguntas. Vayan ustedes a visitar a comuneros aymaras, quechuas, achánicas, yameyín, huitotos, aguaruna, y pregúntenle, háganle 116 preguntas, a ver si se las responden. Lo más probable es que la pregunta 20 ya lo estén mirando a uno para lincharlo o para despedirlo y pedirle que se retire del territorio de la comunidad. Lo siguiente es que tiene que haber un mapa parlante o cognitivo, vale decir que en una reunión colectiva miembros de la comunidad hagan en un papelógrafo un mapa donde ubiquen su río, su centro poblado, dónde están las vaquitas, dónde están las alpacas, etcétera. Y te piden que por lo menos hayan 2 mapas parlantes por cada localidad. Si la comunidad tiene 10 localidades en su territorio comunal, son 20 grupos con los que tienes que armar el papelógrafo para poder llevárselo al Ministerio de Cultura a sustentar la identificación del pueblo indígena. Tercero, grupo focal. Exigen que se hagan grupos focales, 2 por lo menos por localidad. La metodología de grupos focales o focus groups es una metodología que tiene como piedra angular el uso de la cámara Gesell, vale decir un vidrio tipo espejo en el que de un lado están las personas que están conversando sobre un determinado tema y del otro lado están especialistas, generalmente psicólogos, haciendo una interpretación de los gestos, actitudes, palabras y frases que señalan las otras personas. Esto, hacerlo en el ámbito rural peruano es, no digamos imposible, pero sí posiblemente no ajustado al respeto de la metodología en la que se basa los grupos de enfoque o focus group. Finalmente, una ficha comunal que tiene 9 sábanas con más o menos 250 datos que hay que acopiar para poder consignarlos ahí, y junto con todo ello la información de fuentes públicas de carácter oficial. Eso es lo que está sucediendo con la identificación de los pueblos indígenas. Rápidamente, y para terminar, porque el tiempo nos gana, señalar, voy a pasar 4 láminas más, si me permiten, ingenieros, para poder concluir. No hay una definición internacional que establezca qué grupos son indígenas. Esta es una cuestión que debe decidirse a nivel nacional. El convenio 169 es claro en precisar
que los que quieran ser denominados como pueblos indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios tienen que vivir de un modo que los aparte de la comunidad nacional. Vale decir, lo que manda el convenio es, si una gente quiere vivir con taparrabos, el Estado tiene la obligación de respetar el derecho de usar taparrabos, porque es así como esas personas quieren vivir y como han vivido sus antepasados. Y si eso no sucede, se supone que esas personas no son descendientes de poblaciones originarias o indígenas. Y por lo tanto, la unidad de medida que marca quién es pueblo indígena y quién no, tiene que ver con que seas descendiente de quienes ocuparon el territorio antes de la conquista, vale decir, antes de la aparición, en el caso nuestro, de los españoles. Antes de 1532 o de 1492, si lo queremos ver por el lado de la llegada a América, de ahí para atrás, todos aquellos que tengan el mismo tipo de vida, la misma forma de pensar, la forma de organizarse, de alimentarse, de vestirse, van a poder ser considerados descendientes del pueblo indígena. Pero también es cierto que nosotros no los denominamos así, y que aquí lo que existe más bien son las denominadas comunidades campesinas y comunidades nativas. El convenio prevé que fuera de la denominación jurídica que tengan los descendientes de los pueblos indígenas, si es que ellos son descendientes, se les debe respetar sus derechos. Y en el caso de la normatividad peruana, tanto en la ley como en el reglamento, también se deja abierta esa posibilidad de que las comunidades campesinas y nativas puedan ser reconocidas como pueblos indígenas si es que cumplen los criterios que manda la ley y el convenio 169, y eso prácticamente está fuera de lugar desde que salieron estas dos directivas y la guía metodológica del Ministerio de Cultura. Rápidamente nomás, el tema está en esto: criterios objetivos. La ley y el reglamento lo que fija es que sean descendientes directos de las poblaciones originarias del territorio nacional. La gran pregunta es ¿cómo se come eso? ¿Cómo demuestro que una persona, un grupo de personas son descendientes directos de quienes ocuparon el territorio nacional antes de la conquista? Y eso implica tener indicadores que te permitan determinar que efectivamente este grupo de personas corresponden a este criterio, o al estilo de vida, vínculos espirituales con el territorio, o también a que tengan instituciones sociales, costumbres propias, patrones. Es decir, estos criterios debieron ser acompañados de indicadores. No lo hizo el Estado peruano, no lo hizo el Ministerio de Cultura, y ese es parte del problema de por qué jamás van a poder terminar de tener una base de datos de quién es pueblo indígena y quién no en el país. El criterio subjetivo, rápidamente, significa la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria. La directiva mencionada del año 2012 modifica de manera muy sutil y señala que una persona o varias personas pertenecientes al grupo, con que ellas se autocalifiquen, se autodenominen como pertenecientes a un pueblo indígena originario, significa que todo el grupo es descendiente del pueblo indígena originario, con lo cual también se vulnera el espíritu de esto. Y hay dos grupos de indicadores que elaboraron dos grupos de expertos de las Naciones Unidas. El grupo de expertos que está bajo lo denominado Mecanismo de Expertos sobre Derechos de Pueblos Indígenas y el grupo de trabajo de las Naciones Unidas para Poblaciones Indígenas. Lamentablemente el Estado solo fijó los criterios de manera similar al convenio, pero no usó ni hizo suyo los indicadores de estos grupos de expertos. Y entonces nosotros sí hemos desarrollado, como consultora, a partir de que revisamos eso para elaborar el protocolo de identificación de pueblos indígenas que hicimos para el Ministerio de Energía y Minas, tuvimos acceso a los indicadores que habían hecho estos expertos. Y eso nos permitió construir indicadores adaptados al caso peruano.
Asimismo, usamos un estudio que hizo GRADE en 2012 para usar el vínculo territorial para poder identificar a los pueblos indígenas y también el mismo protocolo que elaboramos. Y aquí prácticamente voy a correr. Aquí tienen algunos ejemplos de los indicadores que usamos para poder definir si alguien es descendiente directo. ¿Cómo lo probamos? Tiene que haber propiedad y administración colectiva de las tierras pertenecientes a la comunidad. En la mayoría, casi la absoluta totalidad de las comunidades campesinas peruanas, la administración de las tierras, la persona propietaria de la tierra es la comunidad campesina, pero la administración, el que decide qué cosa se hace, es cada una de las familias posesionarias. No la directiva comunal que decide qué se siembra aquí o allá, salvo en los terrenos que son de usufructo comunal. Pero en casi todo su territorio son las propias familias posesionarias, comuneras, las que deciden qué se hace. También que sean comunidades reconocidas antes de 1974. El general Juan Velasco sacó su ley de reforma agraria y muchos trabajadores de haciendas se acogieron a esa ley y se transformaron en sacha comunidades campesinas. Y hay varios casos de estas y que pretenden que se les reconozcan derechos como pueblos indígenas o originarios que no tienen. Por eso ese indicador también lo revisamos. Y asimismo los otros, espero que el Instituto les pueda brindar esta presentación a ustedes como asistentes, porque lamentablemente voy a correr un poco más. Traje dos láminas nomás de indicadores. Este es para otra parte de la identificación, que es que existan rituales de pago a la tierra, de permiso, agradecimiento y otros, cuyas características sean previas al periodo colonial. Lo que hemos encontrado es que hay rituales, sí, pero con chata de ron. Hay festividades, sí, pero de la Virgencita tal, del santo tal. Hay fiestas, sí, pero de corridas de toro. Hay un sincretismo cultural que es el que predomina y por lo tanto, al final del día, lo que tenemos como conclusiones es que los estudios que hemos realizado, usando los indicadores de los expertos de Naciones Unidas, eso como los que han visto ustedes en las láminas anteriores, nos indican que la gran mayoría de las comunidades campesinas no podrían ser calificadas en estos momentos en nuestro país como descendientes de pueblos indígenas, porque se ha modificado su forma de vida, su manejo del territorio, etcétera. Por eso es que también el Ministerio de Cultura no saca la base de datos, porque sería pelearse con más de 3 millones de personas que tienen la expectativa de ser considerados descendientes de pueblos indígenas y por lo tanto acogerse a la consulta previa. Lo otro es que esta falta de indicadores, de manejo metodológico y de criterio que está manifestando el Ministerio de Cultura lo lleva a buscar que se realice consulta previa en la mayoría de las comunidades campesinas y nativas sin un sustento consistente y ajustado a lo que manda el espíritu del convenio 169 y la ley y el reglamento de consulta previa peruana. Y eso hace necesario que las empresas, sea que se lo requiera el Estado o no, se vean en la necesidad de hacer un estudio con indicadores para, en todo caso, que eso les sirva de respaldo en caso que pretenda de manera muy ligera el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio de Cultura imponerles una consulta previa. Y con esta acabo. No se está empleando, el Estado no está empleando los criterios establecidos en la ley y el reglamento, está cediendo a las presiones de organizaciones sociopolíticas como CONACAMIA, IDECEP, CNA y otras, y no existe una base completa. Solo se tiene información de 32 de los 52 denominados pueblos indígenas del Perú. De esos 52 pueblos indígenas, 48 son referidos a lo que denominamos comunidades nativas y solo 4 a lo que podríamos denominar comunidades campesinas de sierra o de costa. Y de esos 52 solo tienen información de 32 e incluso información inexacta,
nos hemos tomado el trabajo de revisar toda la base de datos del Ministerio de Cultura y es lo que hemos encontrado. Y será por ello que no se puede hacer de manera objetiva una calificación para decidir quién es pueblo indígena y por lo tanto le corresponde el derecho a ser consultado. Muchas gracias.